Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Adora
díselo. Toda la gloria, toda la honra a su majestad. Toda la gloria, toda la honra a su majestad. Toda la gloria, toda la honra a su majestad. Oh, dale fuerte ese aplauso a Él. Te alabamos, Señor, te exaltamos, Rey, digno, digno, digno. Te alabamos, poderoso Señor, te exaltamos solo a ti. Un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Él es digno de toda gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, toda la gloria, toda la honra a su majestad. Toda la gloria, toda la honra a su majestad. Aleluya, aleluya. Bienvenido al programa Servidores de Dios. En esta ocasión estaré compartiendo la palabra de Dios en Romanos capítulo 15 y empezando por el primer versículo, por el 1, donde dice la palabra de Dios. Así que nosotros los fuertes debemos sobrellevar la fraqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Pablo continúa con el tema del capítulo 14, mostrando la responsabilidad del creyente fuerte hacia su hermano más débil. El apóstol presenta la responsabilidad de aquellos que son fuertes en la fe. Por eso dice, los que somos fuertes. Por tanto, Pablo se incluye también aquí entre los fuertes. Estos fuertes deben de reconocer en primer lugar que su fortaleza no proviene de ellos mismos, sino que es dada en el poder del Espíritu Santo, quien junto con la fortaleza que lo impulsa también en ellos el amor hacia los hermanos. La palabra debemos significa literalmente necesitamos, estamos obligados. Es decir, tenemos una obligación moral. Esta obligación moral es hacia los débiles, naturalmente. Le debemos nuestro amor, como dice Romanos 13:8. El término fraqueza significa debilidades, literalmente falta de fortaleza. Y el verbo soportar significa cargar, sostener, como una carga, llevar una carga, respaldar con paciencia y sustentar. Considera el ejemplo del Señor Jesús con sus discípulos. Ellos eran débiles y lo único que hacían era acarrearle problemas uno tras otro, y lo hacían de muchas maneras. Pero el Señor Jesús, Él soportó sus flaquezas, era paciente para con ellos
y poco a poco los llevó a la madurez espiritual. La responsabilidad del creyente fuerte hacia el débil podría ser el siguiente. En primer lugar, recibir al creyente débil como Dios lo recibió, como nos dice Romanos 14, 1 y versículo 3. En segundo lugar, no despreciar al creyente débil, Romanos 14, 2. En tercer lugar, no poner tropiezo en su camino, Romanos 14, versículo 13 y versículo 20. Cuarto, andar caritativamente, es decir, de acuerdo al amor de Dios, Romanos 14, 15. Quinto, estar dispuesto a sacrificar sus propios derechos y libertades para no arruinar al hermano débil, Romanos 14, 15. En sexto lugar, perseguir la paz en el cuerpo de Cristo, Romanos 14, versículos 17 y el 19. Séptimo, edificar y levantar al hermano débil, poniendo gradas para el crecimiento, Romanos 14, versículo 19. Octavo, no hacer alarde de la propia libertad ante el hermano débil, Romanos 14, 22. Noveno, soportar con paciencia sus fraquezas, como nos dice aquí Romanos 15, 1. Y el décimo y último, no agradarse a sí mismo, como nos dice y acabo de leer Romanos 15, 1. El creyente fuerte no debe agradarse a sí mismo, ya que agradarse a sí mismo es vivir según la carne. Y esto imposibilita en gran manera agradar a Dios. Es decir, no debe gratificar sus propios deseos egoístas. Nuestras primeras preocupaciones no deben de ser nuestra autogratificación, sino la edificación de nuestro hermano débil, aunque esto signifique sacrificio personal y autoanegación, decir no al yo. El apóstol establece esta norma de ética cristiana y además no solamente la establece, sino que él mismo es ejemplo y lo pone en práctica, como nos dice 1 Corintios capítulo 10 versículo 33, donde dice: como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Continúo con Romanos 15 y ahora el versículo 2, donde dice: cada uno de nosotros trate de agradar al prójimo en lo bueno para edificación. Cada creyente tenemos la tarea y la obligación de agradar a su prójimo. Pero Pablo no está diciendo que debemos de ser personas que busquen el complacer por encima de todos a los hombres, sino algo muy distinto. Gálatas 1:10 dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Los que agradan a los hombres nunca van a agradar a Cristo y no le van a servir a Él. El buscar complacer a los hombres en realidad es buscar complacerse a sí mismo. Tratan de agradar a la gente para sus propios beneficios y su propia ventaja. El que complace a su prójimo, que Pablo está describiendo en este versículo, no está buscando su propia ventaja, sino todo lo contrario. Está buscando el bien de su prójimo. Está dispuesto a sacrificar personal para el beneficio de su prójimo. La segunda parte de este versículo dice bueno. En la palabra agatos hace referencia al bien espiritual, es decir, a la edificación que proviene de la palabra de Dios, como nos dice Romanos 14, 19. También se traduce como edificación, es la palabra oikodome. Hemos de ser desinteresados y estar preocupados por el bienestar de nuestros propios hermanos cristianos. Es decir, muchas veces se toma como una rutina el poder congregarnos y llegar, saludarnos, ¿cómo está? Estoy bien. ¿Cómo va el trabajo? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va la salud? ¿Todo va bien? ¿Todo marcha bien? Y adiós y nada más y hasta la próxima semana. Eso es ni conocerse ni preocuparse por el hermano y por la hermana. Es simplemente asistir a un culto religioso y nada más. Pablo no explicó aquí cómo edificar a su hermano débil. Un elemento esencial es darle una instrucción paciente y amorosa conforme crece su entendimiento. Eso es lo que debe de hacer. Continúo con Romanos 15 y ahora el versículo 3 donde dice: porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Ante bien, como está Cristo, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Pablo nos da el ejemplo de Cristo. No puede encontrarse un mejor ejemplo de un hombre que no se agrade a sí mismo por considerarse el bien de otro.
Y si Pablo no halló ningún ejemplo bíblico de los hombres que trataban de agradarse a sí mismo, tampoco lo vamos a encontrar en el día de hoy. Porque el hombre, por encima de todo, sea quien sea, muchas veces trata de agradarse y hacerlo a sí mismo. Y, sobre todo, ningún hombre que esté vivo hoy puede decir que no se agrada a sí mismo de vez en cuando. Es por esta razón que siempre debemos de tratar de imitar no a ningún hombre, sino a aquel que es el ejemplo que nos da Dios en su palabra, que es a su Hijo Jesucristo. El camino a la cruz de Cristo no fue una experiencia autocomplaciente. Él no vino para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre que le envió. Pablo cita el Salmo 69, versículo 9, donde dice: porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperan cayeron sobre mí. Estas palabras están dirigidas a Dios el Padre. Cristo vino a un mundo que odiaba a Dios y que injuriaba a Dios. Él representaba al Padre y tomó sobre sí mismo las injurias y las expresiones de odio que iban dirigidas al Padre. Hebreos 13:13 dice: salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Vituperio significa reproche, difamación. Cuando somos tentados a agradarnos a nosotros mismos y a entregarnos a la autoindulgencia, en vez de edificar a otros, consideraremos entonces la cruz del Calvario y el ejemplo de nuestro bendito Salvador que vino, no para ser servido, sino para servir y darse a sí mismo en rescate por muchos, como nos dice Marcos 10, versículos 42 al 45. Por tanto, Cristo nunca tuvo cuidado de sí mismo. Todo el mundo lo sabe. Mateo 8:20 dice la palabra de Dios: Jesús les dijo: las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús, antes por toda su vida, desde el amanecer hasta el anochecer, y a menudo hasta muy de noche, estaba ocupado en ministrar a los demás, es decir, en servir a los demás. El continuo asedio de que era objeto por parte de las multitudes, a las que repartía su tiempo, su amor, sus enseñanzas, sus sanidades, era la maravillosa prueba de que ellos podían contar con la absoluta ausencia en él de agradarse a sí mismo. Continúo con Romanos 15 y ahora el versículo 14, donde dice: porque en las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Si el fuerte ha de ser lo que debe de ser para el débil, como nos dice el versículo 1 y 2, es esencial que tenga la mente de Cristo, no agradándose a sí mismo, como dice el versículo 3. La única manera de tener la mente de Cristo es mediante el entendimiento de las Escrituras, es decir, no ser un cristiano ignorante de la palabra de Dios. Las cosas que se escribieron antes, cuán agradecidos debemos de estar que estas cosas hubieran sido escritas y escritas para nosotros y en el día de hoy. Y vamos a ver algunos ejemplos. El primer ejemplo lo encontramos en Juan 20:31, donde dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis. También nos dice en primera de Juan 5:13: estas cosas os he escrito a vosotros para que sepáis. Nótese, creáis y sepáis. También nos dice primera de Corintios 9:10: pues por nosotros se escribió, es decir, la palabra de Dios se escribió por nosotros. Y también primera de Corintios 10:11 dice: estas están escritas para amonestarnos a nosotros. Es decir, la palabra de Dios no solamente está para conducirnos, para bendecirnos, sino también para guiarnos a toda la enseñanza de la palabra y sobre todo a tener comunión con nuestro Padre eterno. La palabra de Dios es para nosotros, precioso libro. Dios no nos ha dejado a oscuras, ahí abandonados. Dios no nos ha dejado sin instrucciones. Dios no nos ha dejado sin consuelo y sin esperanza. Dios no nos ha dejado sin compás y sin mapa. Él nos ha dado instrucciones preciosas y precisas de cómo vivir ahora para su gloria. Estas cosas fueron escritas para nosotros, para nuestra instrucción, como dice el versículo 4, para nuestra doctrina, para nuestra enseñanza. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En este versículo 4 aprendemos que hay dos cosas que llevan al corazón del creyente por medio de las Escrituras.
y son una la paciencia y la otra la consolación, a fin de que por la paciencia y la consolación del que viene por las Escrituras tengamos esa maravillosa esperanza. Las Escrituras son la fuente de la paciencia y también de la consolación. Es decir, nosotros podemos ver en este mundo cómo hay crisis, cómo el mundo está angustiado, pero nosotros tenemos esa consolación y esperamos pacientemente las promesas del Señor. Paciencia incluye resistencia, perseverancia en medio de grandes dificultades y pruebas y aflicciones. Literalmente significa permanecer bajo, es decir, permanecer firme bajo las duras pruebas de la vida. Pero te recuerdo que no somos nosotros mismos lo que lo hace, sino que es el mismo Dios y nuestro Salvador el que lo hace a través de su palabra y de su Espíritu Santo. También produce consuelo, significa aliento. El creyente cuya mente está saturada con la Escritura y cuya mente está sumergida en la palabra de Dios, encontrará en esta fuente toda clase de alimento para perseverar y permanecer fiel. Fiel a Dios aún bajo las circunstancias más difíciles, aún quizás cuando estemos enfermos, quizás cuando estemos pasando una crisis familiar, quizás cuando nos quedemos sin trabajo. Permanecemos fiel porque sabemos en quién hemos creído. Por tanto, cuál es el resultado, sea el que tengamos, sabemos que tenemos ese consuelo de parte de Dios. Esperanza. Por medio de la Escritura somos animados a confiar en Dios y a perseverar durante las más grandes dificultades con las expectativas y las certera esperanza de que Dios nos llevará a través de ellas con éxito y que el futuro solo puede ser brillante, porque fiel es el que lo prometió. Y el que lo prometió no es ningún hombre, sino que es Dios mismo. Él dijo que volvería y volverá por su iglesia, no te quepa la menor duda. ¿Cuándo? No lo sabemos, nadie lo sabe, aunque sabemos que ahí de vez en cuando sale alguien, algún iluminado, que dice que para tal o cual fecha es el fin del mundo o que va a ocurrir algo, pero eso no lo sabe absolutamente nadie. La vida del cristiano ha sido comparada muchas veces y lo es con una carrera, como nos dice Hebreos 12:1-2 y también 1 Corintios 9:24 y 2 Timoteo 4:7. Cuando corremos una carrera hay ciertas dificultades y también pruebas y obstáculos que debemos de enfrentar a lo largo del camino, pero tenemos que seguir corriendo, no importa cuán difícil sea, no importa cuán cansados estemos, no importa cuánto nos duela el cuerpo, debemos persistir y hacerlo con paciencia. Hebreos 12:1 dice: por tanto nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, resistir y perseverar. No debemos de abandonar bajo ninguna circunstancia. Tenemos que acabar la carrera. A lo largo del camino vamos a recibir en esa carrera consuelo y aliento si permanecemos en la palabra de Dios y en su voluntad. Los espectadores pueden aplaudirnos. Nuestras fuerzas son renovadas en cada momento y lo más importante, recordamos a aquel que ya ha corrido exitosamente la carrera. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Más aún, corramos con la esperanza y segura expectativa de la meta, sabiendo que en las alegrías y las bendiciones que nos esperan allí no podemos ni imaginarlas siquiera, anhelando con gran expectación el bien hecho que hayamos hecho para el Señor, que escucharemos al completar la carrera, para que por la paciencia y la consolación ánimo tengamos de esperanza y una feliz expectativa. Romanos 15 y ahora el versículo 5 dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. En el versículo 4, la palabra de Dios es la fuente de la paciencia y la consolación, pero en este versículo 5, Dios mismo es la fuente de la paciencia y la consolación. ¿Cómo puedo tener paciencia, resistencia en pruebas difíciles y consuelo, aliento en medio de las dificultades? Tengo que permanecer sobre todo en Dios, que es el Dios de toda consolación, y tener su palabra morando sobre mí, como dice Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho.
En el versículo 4, las palabras clave eran paciencia, consolación y esperanza. Pero ahora en el versículo 5 se dice que Dios es el Dios de la paciencia y el Dios de la consolación. En el versículo 13 se dice que Él es el Dios de la esperanza. Quiera Dios conceder a sus creyentes, decía a los cristianos, que seamos de un mismo sentir, que pensemos una misma cosa, que seamos de un mismo parecer, que estemos de acuerdo en todas las cosas espirituales y que estemos unánimes. Unánimes se compone de modo que es en estar en un mismo ánimo, en sentir un mismo parecer. Los siguientes pasajes del Nuevo Testamento exhortan a los creyentes, por ejemplo, a tener una misma mente, tener un mismo parecer. Por ejemplo, 2 Corintios 13:11 dice: por lo demás, hermanos, tener gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Filipenses 2:2 dice: completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Y Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y Romanos 12:16 dice: unánime entre vosotros, no altivos, sino asociaos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Cómo es posible que los creyentes tengan un mismo sentir? ¿Cómo pueden pensar igual? ¿Cómo podemos ser unánimes? ¿Cómo podemos estar de acuerdo? La clave se encuentra a final de Romanos 15:5, donde dice: según Cristo Jesús. Nuestro pensamiento tiene que estar en línea con sus pensamientos. Él, el Señor Jesús, es el modelo a seguir. Como he dicho anteriormente, no es ningún hombre, sino que es el mismo Señor Jesucristo. Cuando se trata de cómo debe pensar los creyentes, el modo es Jesucristo. Si hemos de ser de un mismo sentir, parecer, entonces debemos tener su sentir, con lo que leí anteriormente en Filipenses capítulo 2, versículo 2 y versículo 5. Por tanto, nuestro pensamiento tiene que estar en línea con su pensamiento. Y su pensamiento está revelado en la palabra de Dios. Y yo he de estar de acuerdo contigo. Entonces, ambos tenemos que estar de acuerdo con Cristo. Si yo estoy en desacuerdo con Cristo, o si tú estás en desacuerdo con Cristo, o si ambos estamos en desacuerdo con Cristo, entonces no seremos de un mismo sentir. Esto está claro. ¿Y de qué sirve que nosotros estemos de acuerdo el uno con el otro si estamos en desacuerdo con el estándar, es decir, con el modelo que Dios nos ha dejado, que es su Hijo Jesucristo? El pueblo de Dios tiene que hacer todo esfuerzo para estar en línea, es decir, para seguir la enseñanza del Señor Jesucristo y su palabra. Tenemos que amar lo que Él ama y tenemos que aborrecer lo que Él aborrece y pensar como Él piensa. Los creyentes debemos de estar en esa misma página. Debemos ser de un mismo sentir. Supongamos, por ejemplo, que todos los creyentes están reunidos por un servicio de adoración y al momento de cantar un himno, ningún número del himno es anunciado, no se dice absolutamente nada. Cada creyente abre el himnario en la página que desea y hasta el que toca el piano y el organista abren la página que ellos desean. Todos hemos abierto ahora el himnario en páginas diferentes y el director del coro alza su mano para dar la señal de empezar a cantar. ¿Te puedes imaginar por un momento el caos y la confusión que puede resultar de ese método de canto? Esto sería una total disonancia. Tenemos que estar todos en la misma página. Todos los creyentes deben de dejarse guiar por un director, no por muchos directores, no por varios directores, sino por el Espíritu Santo de Dios. Dejemos que Dios sea, por tanto, el director. Y no hagamos como hacía y nos dice en Apocalipsis: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre su corazón yo entraré. Es decir, ya lo habían desahuciado, ya lo habían echado de dentro de ese lugar de reunión donde supuestamente se alababa y se adoraba a Dios, porque no era el Espíritu Santo el que dirigía la reunión, sino que eran los hombres. Por tanto, no nos ocurra a nosotros eso tampoco. Todos estamos en diferentes niveles y etapas. Por ejemplo, una persona es un bebé recién nacido en Cristo y otro un creyente más maduro que el que ha sido salvo y ha estado creciendo por 50 años. Cualquiera sea el caso, todos necesitamos enfocar a nuestro Señor Jesús y debemos de hacerlo a través de su palabra y recibir de Él las instrucciones y también la dirección. Voy concluyendo ya con esto. Cuando el Espíritu Santo de Dios obra sobre un grupo de cristianos que tiene su mirada puesta en aquel que es el autor y el consumador de la fe, que es el Señor Jesús,
naturalmente sus pensamientos están puestos en Él, en su amor, en su ministerio y de lo que puede agradarle a Él y lo que no puede agradarle. Es entonces cuando son conscientes de su bendita posición en Cristo Jesús, de lo que realmente somos en Cristo Jesús. Y no solamente somos conscientes de eso, sino que la palabra de Dios se hace viva. Y Él dice que donde hay dos o tres reunidos, allí en medio estoy yo. Se puede notar su presencia. Y con toda naturalidad viene pacientemente el trato de unos con otros. El amor de Dios fluye sobre la congregación. Algunos pueden conocer mucho más verdades que otros, es decir, pueden estar más crecidos espiritualmente. Otros pueden sostener juicios y opiniones variadas en cuanto a temas particulares, pero esto en nada afecta su unidad en Cristo Jesús, y ni el más mínimo grado estorba para que sean de un mismo sentir, trabajando juntamente y de forma común y de acuerdo. Mi amigo y mi amiga que me estás escuchando, tú tal vez hayas hecho la pregunta que muchos de nosotros nos hemos hecho muchas veces, y es la siguiente: ¿por qué hay tantas religiones en el mundo? Y la respuesta es porque no todas buscan hacer la voluntad de Dios, porque no todos buscan agradar a Dios, sino que buscan agradarse a sí mismos y tomar posiciones. Por tanto, no buscan hacer la voluntad de Dios sino la propia suya. Sí, ya sé que muchas veces enseñan la Biblia, pero eso no quiere decir nada, que tú enseñes una Biblia si luego no haces la voluntad del que la escribió. No sirve absolutamente de nada. Lo importante, como nos dice Santiago, es no ser solamente oidores de la palabra de Dios, sino ser hacedores. Eso es lo que importa. Mira, la religión dice: haz lo que yo te digo, pero no lo que yo hago. Sin embargo, la palabra de Dios dice: sed santos, porque yo soy santo. Y ahí la diferencia de lo que es una religión y lo que es seguir a Cristo. Es como aquella persona que tiene en sus manos, por ejemplo, un libro de recetas de cocina. Cada receta te dice los ingredientes que debes de tener para poder hacer una suculenta comida. Y tú vas apuntando o vas cogiendo los ingredientes. Si tú lo haces de acuerdo a cómo lo dice el libro, seguramente te va a salir un guiso, una comida o un pastel, lo que sea, te va a salir excelente bien, porque has seguido las normas que decía el libro de cocina, el recetario. Pero si tú lo estás leyendo y lo haces a tu manera, a tu forma, como a ti te agrada, como tú piensas que es mejor, pues mira, a lo mejor te va a salir muy mal. Y esto también es lo que pasa con la palabra de Dios. Los hombres tratan de hacer su voluntad y no la de Dios. Es por eso que el resultado es una religión. Recuerda, Dios no mandó una religión a la tierra, mandó a un Salvador, a Cristo Jesús. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 14 versículo 6. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es Dios y Él no habla de muchos caminos, habla solamente de un camino. Sabemos que hay un dicho que dice: todos los caminos llevan a Roma. Sabemos que hay otro dicho que dice: todas las religiones son buenas, ninguna es mala. Pero fíjate lo que dice: yo soy el camino. Está bien claro, ¿verdad? Yo soy el camino, y lo está diciendo Dios. Y dice: yo soy la verdad. Hay muchas verdades por ahí, pero la única verdad es la verdad de Dios, porque Él no puede mentir. Y también dice: y la vida. Ninguna de estas religiones puede nunca, jamás, ni ninguna iglesia puede impartir vida a otra persona. Solamente aquel que derramó su sangre por ti y por mí, que es Jesucristo, es el único que puede darte vida. Y tampoco nadie puede ir al cielo si no es por medio de el Señor Jesús, cuando Él dice: yo soy el camino. Y tampoco nadie puede ir al cielo, nadie puede ir al Padre, si no es por medio del Señor Jesús. No por medio de una virgen, no por medio de una iglesia, sino por medio del Señor Jesús, que es el pontífice de Dios en la tierra, es el Señor Jesús. Pues muy bien, pues ya ve mi amigo y mi amiga que muchas personas no tienen el mismo sentir. Es por eso de la diferencia que hay, lo que se llaman religiones, porque nadie sigue la palabra de Dios. Pero tú puedes seguir la palabra de Dios. Puedes encontrar la salvación, puedes encontrar la vida eterna en Cristo Jesús y puedes encontrar la dirección que te lleva al cielo. Pero para ello tú tienes que invitarle a Jesucristo a que venga a tu corazón y venga a tu vida. Si es así, que tú quieres hacerlo, pues yo te animo ahora a que recibas a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Y puedes orar y repetir conmigo la siguiente oración. Di ahí a donde estás: Señor Jesús, te pido perdón por mis delitos, por mis pecados. Hay muchas religiones, hay
Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados, por todos mis delitos. Hasta ahora he hecho mi propia voluntad. Tu palabra de Dios la he interpretado como yo he querido, pero a la luz de tu palabra, ella dice que tú, Señor Jesús, eres el camino, la verdad y la vida. Y no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida que pueda llevarme al Padre eterno, a mi Creador. Quiero recibirte en mi corazón como mi Señor y mi Salvador, y te acepto en este momento, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigo y amiga, si tú has hecho esta oración de todo corazón, pues tú ahora ya tienes un camino y tú tienes ahora al Salvador. No a muchos salvadores, sino al único Salvador que dio su vida por ti, que es a Cristo, y lo tienes en tu corazón. Es necesario que tú puedas crecer, fortalecerte en la palabra de Dios, para que no te ocurra como aquellos que acabo de decir de la receta de la cocina, que la están leyendo pero lo hacen a su manera. No, hazlo a la manera de Dios. Haz lo que Dios te dice. Para ellos, si no entienden muchas cosas, también es bueno que visite una iglesia cristiana evangélica donde se predique la sana doctrina y la palabra de Dios, y puedas congregarte ahí. Di que has hecho la oración del pecador, di que has recibido a Jesucristo en tu corazón y que tienes deseo de aprender de la palabra de Dios y más adelante bautizarte. Por tanto, a toda la audiencia también me estoy despidiendo de todos ustedes y será Dios mediante hasta el próximo programa, si así Dios lo permite. Que Dios os bendiga a todos. Jesús es el camino y la verdad, en Él hay esperanza, en Él hay paz. Yo quiero proclamar, Jesús es Señor. Jesús es el camino y la verdad, en Él hay esperanza, en Él hay paz. Yo quiero proclamar, Jesús es Señor. Jesús es el camino y la verdad, en Él hay esperanza, en Él hay paz. Yo quiero proclamar, Jesús es Señor. Jesús es el camino y la verdad, en Él hay esperanza, en Él hay paz. Yo quiero proclamar, Jesús es Señor. ¿Cuántos dicen amén?
declarado